Muchas gracias. Dios les bendiga, amada iglesia. Qué gozo y qué gusto estar entre ustedes. Siempre es una alegría estar entre el pueblo del Señor que sabe alabar y sabe adorar. Yo creo que aquí, quien tenga frío, aquí se quita, ¿verdad? Ya ni suéter ni nada, porque el calor y el Espíritu Santo y su presencia, pues se hace presente entre nosotros, ¿verdad? Bien, pues bueno, pues tenemos hoy un tema especial que yo creo que en vista de que la lluvia espantó a muchos, yo venía de camino para acá y también veníamos sin ver nada, se nubló toda la vista. Bueno, pues son los climas que tenemos. Sin embargo, eso no quita de entender que Dios tiene algo especial para nosotros, ¿verdad? Así como nos hemos gozado en la alabanza, en la adoración, estoy convencido que también en la palabra el Señor hablará nuestras vidas. Y así como sabemos siempre, el Señor siempre está con su pueblo, ¿verdad? Jamás abandona el Señor a sus hijos, y estoy seguro que siendo pocos o siendo muchos, siendo una iglesia pequeña o siendo una iglesia grande, el mismo Dios es el que habla a sus hijos. Así que concentrémonos en ello y pidamos al Espíritu Santo en esta tarde que Él hable a nuestro corazón. Amén. Así que vamos a orar. Así como está, vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo. Padre, en esta tarde, Señor, estamos aquí en tu casa, Padre, donde hemos exaltado tu nombre, donde hemos cantado, Señor, alabanzas y adoración, Padre, glorificando quién eres tú. Nos hemos gozado, Señor, hemos cantado con el corazón, se ha entregado, Señor, lo que somos para ti, Dios, porque tú eres suficiente para nosotros, eres todo para nosotros. Pero ahora, Padre, estamos, Señor, en tu casa, y hoy, Señor, queremos ser dirigidos por ti, dirigidos por tu palabra, Señor, esta santa palabra que ha sido inspirada, que es tuya, que sale de tu corazón y que ahora, Señor, será declarada como un consejo para tu pueblo. Tú, Señor, ya conoces la necesidad de tus hijos, conoces la necesidad de tu pueblo, y con ello también creemos que tú ya tienes una respuesta para tus hijos en la necesidad que tenemos. Dios bendito, Padre, toma este tiempo en control como lo ha sido desde el principio. Espíritu Santo, háblanos. Toca nuestro corazón, toca nuestro espíritu, toca nuestro intelecto, ministranos, edifícanos, Señor, y haznos crecer en ti. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bueno, quiero pedirle de favor que abra su Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y vamos a darle lectura a unos versículos. Seguramente usted conoce muy bien este pasaje y a quién se refiere, pero yo creo que tenemos una aplicación muy particular referente a uno de los personajes que conocemos muy bien en la vida de José. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Solo 5 versículos, vamos a leerlo juntos y sobre ello comenzamos la reflexión de la palabra. Dice así la Escritura: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Prácticamente somos ya vecinos, hermanos. Estamos en la iglesia Rosa de Sarón, que está a 15 minutos.
creo que la conocen bien, seguramente han tenido mucha cercanía. Nosotros tenemos esta semana, estamos cumpliendo nuestra 5ª semana ya de haber sido colocados como pastores. Conocen seguramente a los misioneros Petri y Lina, que estuvieron ahí siendo pastores y misioneros, ¿verdad? Ellos conocían desde un principio que el Señor les había llamado a un servicio muy particular y ellos entendían que su tiempo, pues como pastores, no sería muy largo. Y pues bueno, Dios abrió puertas, ellos con un corazón dispuesto dijeron, vámonos, y ahora están en Rumanía, ¿verdad? Están sirviendo al Señor allá, y si lo siguen en redes sociales, sabrán lo que están haciendo en el Señor. Sin embargo, la historia de este lado para nosotros es un poco distinta. Para nosotros el Señor entendemos que nos ha llamado más en un ministerio de enseñanza, como bien ha comentado su pastora Lucero. Nos ha permitido el Señor estar en el seminario Anna Sanders, ya por cerca de 20 años. Tal vez me ven muy joven, pero ya han pasado algunos años por este cuerpo. Así que el Señor nos ha permitido ya desde que habrá sido 2006, 2007, empezar nuestra carrera como profesores. Como todo, pues iniciamos aprendiendo mucho de lo que nuestros antecesores hicieron, pero ya para este momento, pues bueno, ya estamos en una etapa distinta. 20 años después, pues bueno, ya el Señor ha tratado mucho con nosotros. Estamos actualmente en un programa por entrar. Mi esposa, que tal vez la conocen, mi esposa Inés, ella terminó ya la facultad, lo que es la maestría en teología. Un servidor está por entrar también. Yo no sé qué es lo que Dios hizo, pero al principio renegaba porque, como sabemos, cuando el Señor hace su voluntad, aunque uno diga no, el Señor al final cumple sus propósitos. Entonces, este año yo entro a la facultad también de teología. Pues bueno, oren por nosotros, ¿verdad? Dicen que tenemos, ¿quién quiere problemas de gratis? Pero bueno, el Señor nos está llevando, y si el Señor nos lleva, estoy convencido que Él nos acompañará. Y pues bueno, también para cerrar pues estos comentarios, el día de ayer estuvimos en la confraternidad y pues el Señor también en su corazón dispuso que estuviéramos encargados de educación cristiana en la región. Así que pues bueno, comenzaremos esta nueva aventura. Y de ahí, pues si yo le cuento que tenemos 20 años en la capacitación en la enseñanza, que mi esposa terminó la maestría en la Facultad de Teología, que yo estoy por entrar y que el Señor nos ha colocado ahora en la región en educación cristiana, pues bueno, creo que ya no hay manera de dudar a dónde el Señor nos llamó, ¿verdad? Ya después de 20 años tener esta lucha de a dónde Dios, pues yo creo que ya está más que descubierto y más que entendido al Señor a dónde nos ha llamado. Entonces, entendiendo esto, hermanos, pues el día de hoy yo quiero hablar acerca de un tema que el Señor trató conmigo hace ya algunos 2-3 años de manera muy personal, que en su momento, pidiendo al Señor dirección y al Espíritu Santo en comprensión y entendimiento de lo que Él tiene para su pueblo, creo que podemos tener muy claro, hermanos, que el Señor siempre habla, ¿verdad? El Señor no se queda callado, el Señor siempre se comunica. Y así como lo hemos disfrutado en la alabanza y ha sido muy efusivo y muy hermoso adorar al Señor, también yo creo, hermanos, que la palabra de Dios también edifica, también es específica, también es clara, de tal manera que no podemos dudar cuando el Señor habla, ¿verdad? Así como sentimos su presencia en tiempos de adoración y de alabanza, también estoy convencido que podemos tener una confirmación de su palabra y su voz a nuestra vida cuando es expuesta a través de su palabra escrita. Amén. Entonces, el día de hoy yo quiero hablarles acerca de las herramientas que todo hombre y mujer debe tener. Este es el título de esta palabra, de esta predicación: herramientas que todo hombre y mujer deben tener. Y bueno, para esto he traído yo aquí una mochilita. Tenía pensado hacerlo de otra manera, pero bueno, era lo que teníamos en la mano. Así que voy a dejar un poco el micrófono y la intención es que podamos ver de alguna manera las herramientas que de repente todos usamos. Así que quiero mostrarte una primera herramienta y que tú me digas qué necesidad tiene. ¿Alguien conoce esta herramienta? ¿Para qué nos sirve? ¿Puedes clavar un clavo sin un martillo? Seguramente sí, ¿no? De repente la creatividad por ahí funciona, pero
Si es una piedra, se puede romper, si es un metal, se puede doblar, si es una madera, no tiene la fuerza para poder clavar o para poder sacar un clavo, ¿no? Voy a poner esto por aquí. Después tenemos, dentro de las herramientas que buscaba como todo papá de casa, pues bueno, unas pinzas que nos servirán para algo. ¿Para qué nos sirven las pinzas? Para poder dar fuerza a los tornillos o a ciertas piezas que necesitan tanto ajustar como para poder zafar. ¿Quién sabe cambiar un tanque de gas, por ejemplo? Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Entonces sabemos que requiere fuerza porque hay que sacar estos tornillos o birlos que de repente son muy duros, ¿verdad? Entonces, bueno, son pinzas que tenemos aquí. Justo el día de ayer mi hermano me pedía unas pinzas de punta y ahorita me estoy acordando que no me las entregó. Pero bueno, esas pinzas de punta nos ayudan para poder cortar cables, para poder sacar piezas muy pequeñas y en su momento hasta para poder doblar ciertas piezas que son duras y que con la mano no podemos. Bueno, aquí tengo, ¿esto qué es? ¿Y de para qué nos sirve un desarmador? ¿Alguien lo ha ocupado alguna vez? Para poder atornillar o desatornillar. ¿Sería fácil poder atornillar o desatornillar algo con un cuchillo, con una cuchara, con un tenedor? Yo creo que todos en algún momento lo hemos intentado y, ¿por qué no tengo un desarmador, verdad? Bueno, por acá tenemos otro instrumento que es otra herramienta. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien le gusta manipular la electricidad? ¿Alguien tiene miedo de poder usar? Bueno, por ahí algunos tienen temor, algunos no, pero ¿qué podríamos ocupar con este cable? Toda una instalación. Si no tuviéramos estos conductos, ¿cómo podríamos hacer una instalación eléctrica? Es complicado, ¿verdad? Y aún para manipular esto se requieren guantes. Lo ideal, ¿verdad? Que son parte de los temas de seguridad y protección, pero hay quienes nos aventamos de repente a la viva y salimos disparados de repente por el choque eléctrico y el que le ha dado toques, ¿verdad? Bueno, y así podría seguir mostrándote más. Bueno, aquí tenemos un metro, no va a salir un conejo ni una paloma, hermanos, así que no se espera que salga algo de magia, simplemente traigo puras herramientas. ¿Esto qué es? Una cinta métrica. ¿Para qué nos sirve? Para los cortes que se puedan hacer para algún tema de tela, para alguna pieza como los cables o para las maderas, etcétera. Es decir, tenemos muchas herramientas que son de utilidad. ¿Y qué pasaría si no ocupamos las herramientas adecuadas para poder trabajar en los trabajos adecuados? ¿Verdad? Podríamos batallar. Tal vez no es que no lo podamos terminar, no es que no logremos hacerlo, pero a lo mejor no estará bien atornillado, o no estará bien cortado, o no tendrá las medidas correctas, o no estará bien asegurado porque no tuvimos la herramienta correcta. Ahora quiero trasladar esta introducción a lo que como seres humanos regularmente llegamos a vivir, que son las herramientas emocionales y espirituales para poder trabajar las situaciones de vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos logrado tener las herramientas adecuadas para enfrentar los problemas de la cotidianidad? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido las herramientas adecuadas para enfrentar los problemas familiares o aún para poder manejar las emociones que de repente no son sencillas manejar cuando alguien nos molesta, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ofende, ¿verdad? ¿Cómo trabajar de manera correcta los momentos que a veces pueden ser críticos, pero por no haber tenido la herramienta correcta, no los supimos manejar? Bueno, pues esta es la historia de José, hermanos. La historia de José es una historia creo que similar para muchos de nosotros y por eso creo que Dios en su sabiduría nos deja escrita el testimonio de muchos hombres y mujeres que pasaron de experiencias no muy gratas. Si yo te pregunto sobre José,
¿qué podrías decirme sobre él? ¿Qué recuerdas de la historia de José? Que sus hermanos lo vendieron. ¿Qué más? Estuvo en la cárcel. ¿Qué más? Se convirtió en mano derecha del faraón. ¿Qué más? ¿Qué más podemos recordar de José? Huyó de la mujer de Potifar. ¿Qué más? ¿Qué más? Una historia, un relato, una anécdota más. Que tenía sueños. José el soñador. Tal vez es el más importante dentro de todas, que todas son importantes, ¿verdad? Pero a lo mejor ese es más relevante por ciertas situaciones. Bueno, pues la historia de José puede ser una historia similar a la tuya y la mía. Una historia de sueños, una historia de conflictos, una historia de traiciones, una historia en donde su propia familia no creía en él, una historia en donde él logró llegar a ciertos lugares o ciertas posiciones, pero no porque su familia lo hubiera impulsado, sino tal vez porque Dios le dio la gracia y llegó a esos lugares y él nunca pensó que podría haberlo tenido en algún momento en su vida. Bien, pues la historia de José comienza, como lo hemos leído en el capítulo 37, haciendo referencia de quién es él. Así que te invito a que vayas conmigo al capítulo 37, versículo 1, y veamos, ¿verdad?, quién es su padre. Nos dice que el versículo 1 del 37, que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y entonces exploremos un poquito quién es el padre de José. Es Jacob. ¿Y quién es el padre de Jacob? Es Isaac. Veamos a Isaac, veamos a Jacob y veamos a José. Si pudiéramos de una manera resumir la historia de estos tres varones, todavía podríamos ir un poquito más atrás. ¿Quién es el padre de Isaac? Abraham. Podríamos mencionar una serie de situaciones en su vida. Abraham, cuando sale de su tierra y su parentela, que es de Ur, algunos han entendido que Dios llama inicialmente a Abraham para salir de su tierra y su parentela. Pero si estudiamos el Génesis, realmente no fue el primero que tuvo esta indicación de Dios. El padre de Abraham ya había recibido la indicación de salir. Y el texto nos dice, podríamos ir un poco atrás para estudiarlo, pero como les digo, me fui un poquito más atrás. Sin embargo, algo que tenemos que ver es que Dios ya le había dicho a su padre de Abraham que saliera. Y cuando vemos la historia bíblica, vemos, voy a hacerlo de una manera muy gráfica, tal vez de manera circular, cuando Dios le pide al padre de Abraham que salga de su tierra para ir a Canaán, lo que entendemos en la historia bíblica es que el padre de Abraham se queda a la mitad. No nos dice más la historia bíblica, solamente nos dice que en el camino se quedaron. Y ahí es donde Dios le habla a Abraham y le dice, salte de tu tierra y tu parentela y ve a Canaán. Entonces, vemos de entrada una conducta. El padre de Abraham escuchó a Dios, pero no hizo la voluntad completa de Dios. Solo lo voy a dejar hasta ahí, no nos vamos a meter más. Después Abraham entendemos que escucha la voz de Dios y le dice, salte de esta tierra a la cual le dije a tu padre que salieras y llega a Canaán. Bueno, ya llegó a Canaán. Y vemos ahí a Abraham, un Abraham que podemos de manera muy general hablar de sus historias, pero vemos también a un hombre que tuvo temor, un hombre que tuvo miedo, un hombre que estuvo en complicaciones graves por su mujer, por la promesa que Dios le había dado, y luego Sara, su mujer, que le da a su concubina, y bueno, toda esta historia tan enredada y compleja, ¿verdad? Por ahí, si tuviéramos una serie de televisión, le llamaríamos hasta Las Mejores Familias, donde vendría el padre y vendrían las dos esposas y vendrían los hijos y que venga el desgraciado. Y bueno, ya se imaginarán esas historias tan tremendas que pudiéramos tener en la televisión mexicana. Pero bueno, viene Isaac. Isaac ya pudo haber aprendido de su padre Abraham, pudo haber aprendido de su abuelo, que no tenemos el nombre, pero que había escuchado a Dios. ¿Qué pasó con Isaac? Isaac tiene hijos y sus hijos se pelean. Y ahí es donde nace Jacob y nace Esaú.
Entonces vemos una réplica de conductas, vemos un padre que no obedece completamente a Dios, vemos a un Abraham que tiene muchas dudas y temores con la promesa de Dios, vemos a un Isaac que también tiene situaciones en su vida y cuando nacen sus hijos, sus dos hijos se pelean, y luego llegamos al tema en donde Jacob es un usurpador, ¿verdad? Jacob se roba la primogenitura de su hermano Esaú. Y entonces de ahí nacen después los hijos, que fueron los 12 hijos que tienen, y es ahí donde está la historia de José. Es decir, José no tiene los mejores ejemplos de vida. José no tiene los mejores abuelos, ni los mejores padres, ni los mejores tíos, como para decir, vengo de una gran familia con un gran ejemplo. Yo creo que si José se le hubiera preguntado de quién podría haber estado orgulloso, aunque estoy seguro que no le hubiera respondido así, pero estoy seguro y convencido que no hubiera visto a alguien del cual pudiera haber visto un ejemplo o modelo a seguir. Pero ahora la historia no se quedó ahí. Ahora la historia continúa con sus hermanos. Entonces ya vimos 1, 2, 3, 4, 5 generaciones con conductas que han lastimado el presente de José. Pero ¿por qué la historia nos relata la vida de José en la Biblia de una manera tan particular? Nos dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo ¿de qué edad? 17 años. Jovencito, ¿verdad? ¿Alguien de aquí tiene 17 años? Bueno, por allá, ¿alguien tiene menos de 17 años? La historia nos dice que él, como todo joven, tenía muchos sueños e ilusiones. ¿Y qué pasa cuando a un joven de 16, 15, 17, 18 años le rompe sus sueños? Alguien pudo haber experimentado, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor y tacto, pero ¿a alguien le rompieron los sueños alguna vez? ¿A alguien le truncaron lo que deseaba en la vida? Bueno, pues por eso comento que la historia de José no es muy distinta a la nuestra. Y además, si hablamos de su familia, tal vez no es muy distinta a su historia a la nuestra. Vemos que José era de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, que eran ¿quiénes? Mujeres de su padre. Como todo joven, el más chico, tenía muchos sueños, tenía muchos anhelos, deseaba experimentar muchas cosas en la vida. Sin embargo, tenía que estar sujeto a su padre, sujeto a su madre y a su madrastra, y pues bueno, a toda la bola de hermanos que tenía, que pues no eran las mejores pues personas que podríamos imaginar. Aquí es donde quiero llegar a una primera observación, hermanos. Tenemos que observar que nuestras generaciones pasadas impactan nuestro presente. Lo que vivieron nuestros padres, lo que vivieron nuestros abuelos, y no estoy hablando de maldiciones generacionales porque eso es otra cosa, estoy hablando de conductas particularmente, estoy hablando de los modelos de vida que pudieron tener, que nosotros observamos y que en algún momento tal vez podemos preguntarnos, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy intolerante? ¿Por qué soy antisocial? ¿Por qué me duele tan rápido lo que sucede? A lo mejor tendríamos que hacer una observación hacia nuestro pasado y ver cómo ellos vivieron la vida. Y ver cómo ellos respondieron a las dificultades y observar cómo ellos enfrentaron los desafíos del presente. Tengamos bien entonces esto presente, hermanos, el día de hoy. Nuestras generaciones pasadas sí impactan nuestro presente. Y algunos se han atrevido a decir nuestro futuro. La manera en que como se conducieron nuestros padres, los modelos que tuvimos de nuestros abuelos, la manera en cómo tenemos nuestro círculo social que es de una influencia directa, sí impacta la manera en la que vivimos. En algún estudio que alguna vez se hizo en la Ciudad de México,
se veía con aquellas personas indigentes, niños que vivían en la calle, por qué eran agresivos. Se trataba de entender si eran niños, porque a la corta edad ya eran mentirosos, ya eran estafadores, ya eran groseros. ¿Alguna vez usted ha conocido niños con estas conductas? Estafadores, mentirosos, groseros, peleoneros. Bueno, yo espero que ninguno de seamos aquí, ¿verdad? Pero estamos haciendo la observación de aquellos que viven en la calle. Y cuando se ve esto en la cuestión psicológica y sociológica, las conclusiones fueron que esos modelos de conducta de estos pequeños no lo aprendieron de la nada. O sea, no nacieron ellos ya siendo enojones, no nacieron siendo peleoneros, no nacieron siendo egoístas, ni conflictivos, ni engañadores. Alguien les enseñó. ¿Y saben quiénes fueron? Sus padres. Padres que fueron groseros, padres que fueron engañadores, padres que fueron estafadores, y la lista puede seguir. Entonces, esto nos lleva a esta conclusión que sí, mi presente está directamente influenciado por las personas que tengo en primera mano, que regularmente son los padres, en la forma en que se conducen. Esto entonces también nos debe llevar a la siguiente reflexión, hermanos. Mis decisiones, la decisión que tú tomas el día de hoy, van a afectar a tus generaciones presentes y futuras. Es decir, lo que pasó en el pasado, lo que sucedió en el pasado con mi familia, con mi genealogía, me está afectando en el presente. Pero también lo que yo haga en el presente puede afectar a las personas que van a seguir posterior a mí. Es decir, no se rompe la línea de conducta, no se rompe la línea en la cual hemos modelado la forma de vivir. Aquí es donde viene lo interesante, hermanos. Porque si vemos entonces que el pasado nos afecta a nuestro presente y que nuestro presente va a afectar el futuro, entonces tenemos que pensar cómo es la relación familiar que tenemos. ¿Cómo se encuentra nuestra relación de familia? Y cómo esto puede estar afectando también a mis propios hermanos, a mis amistades, a mis compañeros y hasta la iglesia misma. ¿Cómo todas esas conductas, esos modelos, hermanos, de manera consciente, puede ser una observación interesante de cómo por eso respondemos como respondemos? Vuelvo a decirlo, no somos el resultado de la nada. Alguien modeló atrás la forma de responder, la forma de actuar, la forma de resolver problemas. Entonces la pregunta es, ¿qué modelo quieres heredar de conducta? ¿Qué modelo de conducta quieres heredar? Es una pregunta interesante. Si tienes hijos, si tienes hermanos, si quieres alguna vez ser padre, madre, la pregunta es esa: ¿qué modelo quieres heredar? Porque entonces llegamos a otra pregunta. ¿Nuestra manera de conducirnos, la manera de actuar, es genética o es por la crianza? La manera en cómo respondemos, la forma en cómo somos en nuestro carácter, ¿es por la genética o es porque alguien lo modeló y nosotros replicamos? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Es genética o es modelo? Puede ser una combinación tal vez, ¿verdad? Pero el más impactante es el modelo que recibimos. Hay una frase común que se escucha en un tema de enseñanza y de educación que dice lo siguiente: el ejemplo arrastra. No es tanto lo que digas, no es tanto los discursos que comentes, no es tanto lo que tú digas a los demás, sino es lo que tú modelas con tu persona. Y por ahí hay otra frase que dice: los hechos valen más que 1000 palabras. ¿Verdad? Entonces observemos algo, hermanos. No podemos nosotros separarnos de esta condición de vida. Somos el resultado de la manera en que modelaron con nosotros la forma de vivir. Pero gran sorpresa y gran alegría podemos tener los hijos de Dios, hermanos. Porque aunque hubiéramos tenido un pasado difícil, un pasado crítico o aún un presente conflictivo,
no nos puede definir esa situación, porque somos llamados ahora hijos de Dios. Así que tenemos un Padre que modela la manera correcta de amar, tenemos al Espíritu Santo que modela la manera correcta de abrazar, y tenemos a un Jesús que modela la manera correcta de vivir. El presente, entonces, aunque puede ser afectado por mis relaciones humanas, no puede definirnos, porque somos ahora llamados hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, entonces tienes un Padre. Y si tienes un Padre, hay alguien que modela la relación de Padre. Y si eres hijo, tenemos a alguien que nos modela la relación de hijo. Y si eres ahora hijo de Dios, entonces tenemos una gran ayuda para todo. Podemos romper con esos modelos críticos que tal vez tuvimos, aunque no lo quisimos. Podemos romper con esos modelos de conducta, porque ahora ya no nos definen. Ahora, como hijos de Dios, podemos tener modelos correctos, santos, inequívocos, que viene de nuestra fuente directa, que es Dios mismo, porque ahora somos llamados hijos de Dios. Aquí es donde viene lo interesante. ¿Qué pasa con José? Y vamos a entrar ahora sí a la historia de José. Ya vemos que viene de una familia, ya vimos que viene de un padre que es Jacob, que fue Israel, que le fue cambiado el nombre, y ya vimos sus antecedentes. Vamos al versículo 3. Y amaba a Israel, que es Jacob, recordemos que le cambiaron el nombre, amaba a José, ¿qué dice? Más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué nos dice? Le aborrecían y no podían, ¿qué? Hablarle pacíficamente. Yo espero que nunca hayas tenido una experiencia así, hermano. Que hayas tenido a alguien que no te ame, que hayas tenido a tu lado a alguien que no te respete, y que la expresión bíblica es interesante, le aborrecían y no le hablaban pacíficamente, hermanos. Yo espero, y qué bueno que no fue escrita la Biblia en Tepito, porque si ahí hubiera sido escrito, yo no sé cómo hubiera sido escrito la palabra aborrecer y la palabra no hablar pacíficamente. Pero como mexicanos somos buenos, y yo creo que todos hemos escuchado las leperadas como se hablan, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, hasta cantadito, ¿verdad? Nos dicen que hablamos en otros estados. Pero imagínense en ese contexto, le aborrecían, no le hablaban pacíficamente. Yo no sé cómo sea la situación, pero estoy convencido que si es el más chico, espero que no haya sido el más chico de tus hermanos, pero regularmente los hijos mayores a veces se aprovechan de sus hermanos más pequeños, ¿no? En la manera en la que se conducen, en la manera en la que hablan, no le tocó la ropa nueva, al primero lo aman, al segundo lo cuidan y al tercero ya crece solo, ¿verdad? Y digo, yo tengo tres hijos y la historia no es muy distinta a esa. Al primero hasta le llevábamos al seguro particular, al segundo ya le tocó más o menos eso y andaba también en el seguro público y en los similares, y al tercero sabíamos que no se morían, y entonces ya salían a los 2-3 días. Y le digo, yo no supe en qué momento, Cristi, lo digo con mucho amor por mi hijo, no está aquí, lo podría decir de frente a él, pero yo hubo cosas que con mi tercer hijo yo no logré disfrutar como con mi primer hijo, ¿no? Y sea por los compromisos, por los desafíos de la vida y todo lo que tenga que ver, pero regularmente el más pequeño pudiera ser el más descuidado. Lo digo de manera general. No creo que sea por una intención propia de los padres, sino porque a veces los compromisos y tener tantos hermanos no lo hace tan cercano el poder estar con ellos. Pero ahora súmele que sus hermanos no lo querían, lo aborrecían y no le hablaban pacíficamente. Ese es el contexto en el que está José. Ahora veamos el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Yo no sé qué tan tremendo estuvo la situación que quiso contárselo a sus hermanos. Si ya lo aborrecían y no le hablaban bien, ¿para qué le contó sus cosas, no? Pero bueno, decidió contárselos. ¿Qué dice al final del versículo 5? Y ellos llegaron ¿a qué?
aborrecerle más. Segunda vez que nos dice el texto que le aborrecían. Versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? ¿Y qué nos dice? Y le aborrecieron aún más. 3 veces nos dice la palabra que le aborrecieron. La aborrecían y no le hablaban pacíficamente. Les contó el sueño y la aborrecieron. Y cuando le preguntaron: ¿tú reinarás sobre nosotros?, todavía le aborrecieron aún más. Qué tremenda historia. Un niño de 17 años, hermanos, con ilusiones, con sueños, con metas, con deseos de poder amar a su padre, amar a sus hermanos, con un corazón tal vez noble, un corazón honesto, un corazón sencillo. ¿Quién podría haber aguantado tanto ultraje? ¿Quién no hubiera endurecido su corazón para no amar a sus hermanos? ¿Quién no hubiera querido actuar con venganza ante lo que sus hermanos hacían? Digo, vuelvo a repetir la historia de nuestro país, pero en nuestro país tal vez las historias son tremendas igual, porque quienes no se pelean por el terreno de la abuela, ¿no? O quienes no se están peleando por la herencia, o entre hermanos quienes no se están peleando por lo que a uno le compraron y a otro no. Pero lo más tremendo, hermanos, es cuando escuchamos historias donde entre hermanos hasta hay intentos de poder tomar la vida de su hermano o de su padre por conseguir un bien. José, 3 veces nos dice el texto que le aborrecían, que le hablaban mal. Tenía 17 años, le contó los sueños. Ahora el pasado de José era un pasado muy doloroso. El pasado de José era un pasado muy crítico, muy triste. No era lo que él imaginó como padres, no era lo que él imaginó como hijos, no era lo que él imaginó como familia, no era lo que él había pensado. 17 años. Ahora yo te pregunto a ti, hermano, ¿cómo fue tu pasado? ¿Cómo fue tu relación con tu familia? ¿Cómo fue la relación con tus hermanos? Espero de verdad en el amor del Señor que haya sido una relación sana, correcta, amorosa. Pero si no lo fue, yo quiero decirte que la Biblia nos habla que la historia de José no fue muy diferente a esa historia. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender las herramientas. Por eso comenzaba esta predicación con las herramientas que todo hombre o mujer debe tener para resolver los problemas de manera correcta. ¿Cómo resuelves los problemas de familia? ¿Cómo resuelves los problemas con tus padres? ¿Cómo resuelves los problemas con tus hermanos si no tienes las herramientas adecuadas? ¿Por qué? Porque entonces en el presente vas a demostrar odio, vas a demostrar resentimiento, vas a demostrar que no ha sido sanada la herida de lo que pasó en tu infancia. Y lo tremendo es que ese pasado nos alcanza en el presente. Ese dolor, esas relaciones incorrectas, el no poder ser una persona que pueda sentir ser amada o recibir aprecio. ¿Por qué? Porque tal vez en el pasado tuvimos quien nos señaló, tuvimos quien nos afectó, tuvimos quien lastimó nuestro corazón. Lamentablemente, hermanos, esto nos ha llevado a no sanar nuestro corazón, a no sanar nuestras heridas del pasado. Ahora, yo quiero preguntarte cómo te sentirías tú en los zapatos de José. Si tú hubieras sido ese niño de 17 años al que sus hermanos aborrecían. Si tú hubieras sido ese niño al que su padre, porque más adelante le contó a su padre la misma historia y él mismo se exaltó y dijo: ¿tú vas a ser sobre nosotros? Esto lo vamos a ver más adelante, versículo 10. Del 37:10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió.
sea, veamos que aún el padre de José le reprende. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11, y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, veamos, hermanos, el contexto no es el mejor. ¿Cómo tú te sentirías en los zapatos de José? Al ser, primero, aborrecido. Lo vemos en el 37, 3, 4 y 5. Al ser vendido, esto lo vamos a ver en este mismo capítulo, en el versículo 18. Sí, el versículo 18 nos dice que vieron de lejos que venía y conspiraron ¿para qué? Para matarle. O sea, imagínense el corazón de estos hombres. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ni siquiera dice mi hermano, viene el soñador. No, léalo como dicen de repente en un tono despectivo. Viene el soñador. Ahora pues, versículo 20, venid y matémosle y echémosle en la cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo mataremos. No sé cómo haya sido hasta este momento el tema que hemos comentado de tu historia de vida, pero ponernos en los zapatos de José es meternos en una situación en donde él se encuentra siendo aborrecido, intentado para poder matarlo, ser vendido, y todavía en el 39, ¿me podrían regalar un poquito de agua, por favor? En el 39, vamos a ver que cuando huye de la esposa de Potifar y cuando interrogan a la esposa de Potifar, ella da un falso testimonio. ¿Y qué sucede con José? Lo encarcelan. Así que es aborrecido, es odiado, es vendido, es prisionero. ¿Qué sentimientos él podría haber generado con su familia, hermanos? Resentimiento, odio, rencor. Deseos de venganza. ¿Estaría fuera del lugar que él pensara esto? Tenía justa razón. Hubiera tenido una justa razón para hacerlo. Sin embargo, nos dice la Escritura que él no vio en ningún momento la oportunidad de vengarse. ¿Qué fue lo que le ayudó para no tomar represalias con sus hermanos? ¿Qué fue lo que le ayudó para no ver en la oportunidad? Vemos la historia y vamos a avanzar un poco más adelante, cuando es colocado como el segundo después del gobernador de Egipto. Muchas gracias, hijo. ¿Puedo ponerlo acá? A ver si no se nos cae. ¿Qué es lo que encontramos, hermanos? Vemos que José está ya en Egipto, es llegado allá, capítulo 40, José interpreta sueños, 41 interpreta el sueño de Faraón, y vemos al 41:37 que es gobernador de Egipto. ¿Quién fue el que guió a José hasta estos lugares? ¿Fueron sus padres? ¿Fueron las influencias de sus padres? ¿Fueron las palancas que tenían, los conocidos que llegaron a tener? ¿Quién permitió que José llegara a los lugares donde estaba? Fue Dios mismo. La Escritura nos dice, hermanos, que José tenía al Señor como el que le cuidaba. Vemos nosotros, hermanos, aquí que José jamás buscó una oportunidad para vengarse. Él entendió que su dependencia estaba más segura en Dios que en lo que su familia le había entregado. Así que del capítulo 38, capítulo 39 y capítulo 40 y 41, entendemos que la historia de José no fue la mejor, fue tremenda, fue crítica. Sin embargo, nos dice, hermanos, que Dios estaba con José. Que Dios cuidó a José, que Dios llevó a José hasta estos lugares por gracia. Es decir, hermanos, que si usted el día de hoy está en este lugar, si usted el día de hoy ha venido a esta iglesia, si usted ha entregado su corazón a Dios,
Yo espero de verdad que haya sido la herencia de su familia el que haya conocido al Señor. Pero si no fue la herencia de su familia, fue la gracia de Dios. Y aún así, a través de su familia, fue la gracia de Dios la que le mantiene ahora en este lugar que usted puede conocer el verdadero amor, el verdadero perdón, la verdadera misericordia y la verdadera compasión. Porque cualquier ser humano en su sano juicio ante estas acciones hubiera actuado de otra manera. Padres que demandan a sus hijos, hijos que demandan a sus padres, padres que se pelean con sus hijos, hijos que se pelean con sus padres. Hemos oído historias tremendas hasta de hijos que matan a sus padres. Las razones podrían ser miles, pero en José rompemos un modelo. José venía de su padre usurpador. Su padre, que fue Jacob, venía de su padre Isaac, que tuvo problemas con sus hijos. Isaac viene de Abraham, que tuvo problemas con sus mujeres y con el problema también de su confianza en Dios. Y después vemos lo que hemos comentado, que el padre de Abraham no obedeció a Dios completamente. Entonces esto nos lleva a entender que de todos los hijos de José, de los 12, solo uno tenía un corazón distinto. Solo uno entendía que su relación con Dios podría ser diferente. Entonces aquí nosotros comenzamos a entender que la presencia de Dios es clave para la transformación del corazón del hombre. Que solo la ayuda del Espíritu Santo será clave para no replicar las conductas humanas y carnales de nuestras familias. Y que si hoy tal vez es tu caso, estoy convencido que ha sido Dios el que te ha permitido avanzar sin tener que tomar represalias por tu pasado. Así que la historia de José no se detiene solamente hasta el punto cuando él llega a ser gobernador y ahora sí tiene la oportunidad de vengarse. Vamos al capítulo 50 de Génesis. Génesis capítulo 50. Y vamos a notar, hermanos, usted conoce la historia, que hay una hambruna. José reinterpreta los sueños de las vacas flacas y vacas gordas, de las espigas que se levantan y las que se caen, al faraón. Y el faraón lo coloca como el segundo. Cuando él cuida los graneros y por la gracia de Dios él interpreta lo que va a pasar con el mundo en ese momento, viene la hambruna. Y entonces con la hambruna de Israel o la hambruna de los pueblos viene la familia a Egipto a pedir alimento. Y conoce el primer momento cuando se enfrentan. ¿Qué es lo que hace José? No toma ninguna acción, sino que José los recibe, les da de comer, pregunta por su padre, le dice por primera vez ahí los hermanos mienten, le dicen que su padre había muerto. José entiende que no es verdad y coloca entre los costales que se llevan algunos elementos para que después los puedan arrestar y regresarlos. Se queda con su hermano más chico, van por su padre, regresa. Le estoy contando la historia muy rápido, pero llega el momento en el que su padre está a punto de morir. Entonces vamos a ver, hermanos, el capítulo 50, versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, ¿y qué nos dice? Y lloró sobre él y lo besó. Versículo 2, y mandó José a sus siervos, los médicos, que lo embalsamasen, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. El respeto que tuvo José sobre su padre fue mayor de lo que tal vez el amor del padre tuvo sobre José. No hay manera tal vez de medir eso, pero es un hecho que José no tuvo represalias. ¿Quiénes en la historia de vida han odiado a sus padres y nunca pudieron reconciliarse? ¿Quiénes en sus historias de vida salieron de sus casas por lo mal que fueron sus padres y jamás quisieron saber de ellos? Bueno, pues José no hizo
lo que sus padres y sus familias anteriormente pudieron haber hecho. Él dice que cuando supo que su padre estaba por morir, él se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y le besó. Eso nos habla que el corazón de José jamás fue afectado por las acciones que sus familias pudieron haber tenido con él. Pero además, hermanos, vamos al versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá ¿quién? ¿Cuántas veces leímos al principio que los hermanos aborrecieron a José? Y en esta ocasión, ¿qué esperaban los hermanos como respuesta entonces? Que actuara igual. Que hiciera lo mismo que hicieron con él. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte esto, cuando en realidad su padre nunca había dicho nada. Volvieron a mentir. Así dirás a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de sus siervos, del Dios de tu padre. ¿Y qué hizo José mientras decían estas palabras? Y José lloró mientras hablaba. Qué tremendo, hermanos. Aún en la misma muerte de su padre, sus hermanos no pudieron reconciliarse. Aún en el momento más crítico, cuando los hermanos tenían que haber pedido perdón, tenían ellos que hablar con verdad, se escudaron con la muerte de su padre. Y José, conociendo la verdad, lloraba. Qué tremendo es cuando tú sabes la verdad y todavía así se atreven a mentirte. Qué tremendo es cuando tú sabes lo doloroso que ha sido y aún así no pueden pedir perdón. José lloró, hermanos, qué tremenda historia. José lloró mientras ellos hablaban. Versículo 18, vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: somos siervos tuyos. Y le respondió José. Veamos el acto de José. La herramienta que tuvo José para manejar esta situación. Y respondió José: no temáis. Qué tremendo. Un corazón restaurado, un corazón sano, un corazón que no tenía ninguna intención de maldad, ni de egoísmo, ni siquiera de reprimenda por lo que le habían hecho. No temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué dice? Él entendía que Dios guiaba sus caminos. Él entendía que Dios era el que le abría oportunidades. Él entendía que si Dios le colocó como gobernador de Egipto, fue por Dios y fue por la gracia y soberanía de Dios. Así que aquí entonces concluimos con una tercera verdad. Tu presente y tu pasado no se define por lo que hicieron contigo. Tu presente y tu futuro se define por lo que Dios dice quién eres tú. Tu presente se define por quién dice Dios que eres tú, y Él dice que eres su hijo. Por lo tanto, tú no vas a actuar como actuaron tus padres, tú no vas a actuar como actuaron tus familias, tú vas a actuar como Dios actuó contigo, con gracia, con perdón, con misericordia, con amor, porque si Dios te perdonó, entonces tú tienes que perdonar. Si Dios tuvo compasión de ti, entonces tú tienes que actuar con compasión. Si Dios te dio gracia y si Dios no actuó con enojo, con violencia, con egoísmo, entonces ¿por qué tú, ahora que eres hijo de Dios, tendrías que actuar así? José entendió que lo que le pasó no estaba lejos del corazón de Dios. José entendió que mientras él sufría de dolor por lo que hacían sus hermanos, cuando estaba siendo vendido, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba sufriendo, él sabía que Dios lo había permitido así.
que la misericordia de Dios y que su gracia absoluta le había permitido experimentar esto con un propósito. Así que hoy, hermano, yo te digo en el nombre del Señor, lo que estés pasando no está fuera de la voluntad de Dios. Lo que estés viviendo no está lejos del corazón de Dios. Y lo más glorioso, Dios entiende lo que estás viviendo. Él lo sabe. Él no es ausente de tu dolor, pero debes saber que detrás de ello hay un propósito. Detrás de ello Dios está actuando. Detrás de ello Dios está formando. Detrás de ello Dios está puliendo. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios te abrirá puertas. En algún momento Dios te va a colocar en lugares importantes. En algún momento Dios te abrirá puertas que nadie más podría haber abierto. Y es ahí donde viene lo hermoso del Señor. Él cumple su propósito. Él cumple el plan eterno. Y vemos entonces que José entiende que Dios encaminó para bien lo que habían hecho con su vida. Y vemos al final del versículo 20, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que no tengas miedo, yo los sustentaré y a vuestros hijos. Y así que los consoló. Nunca encontramos en la historia de José que su padre haya consolado a José. No encontramos que sus hermanos hayan consolado a José, pero sí encontramos que José consoló a su padre y José consoló a sus hermanos. Y al final del versículo 21 nos dice, y les habló al corazón. Qué glorioso. Nuestras historias como mexicanos, hermanos, no son las mejores. Se define siempre al mexicano como entrón, como aquel que saca adelante la casta por levantarse, pero muchas veces con mucho dolor. Padres ausentes, padres no responsables, hermanos egoístas, familias que vieron por sí mismos. Yo quiero decirte aquí algo. Ninguno de nosotros, y vuelvo a decirlo en el Señor, tal vez viene de las mejores familias. Ninguno de nosotros tal vez podría estar orgulloso del pasado de nuestras familias. Sin embargo, así como José, debemos decidir romper con el patrón de familia, de conductas que pudimos tener. Tal vez tuvimos padres ausentes. Tal vez tuvimos padres nada amorosos. Tal vez tuvimos padres nada afectivos. Pero hoy en el Señor es otra historia la que tenemos. Si Dios es un Dios de amor que nos muestra su amor todos los días, tú tienes que aprender a amar a los tuyos. Si encontramos en nuestro Padre Celestial que saca el sol para buenos y malos, ¿por qué nosotros no tendríamos que bendecir a los que aún nos hacen mal? El mismo Jesús lo dijo. No solamente bendigas a tus amigos, sino bendice también a tus enemigos. Ora por tus enemigos. Si alguien te da una bofetada, ponle también tu otra parte de tu rostro. Porque en nuestro pasado, hermanos, puede habernos hecho tanto daño, pero Dios nos consuela, pero Dios nos restaura, pero Dios nos sana. Y así como José, entender que quien definió su historia no fue las cicatrices de la vida. Quien definió su historia fue Dios, que intervino en su vida. Tal vez podría preguntarte ahora, hermano, ¿qué evento en tu vida generó una crisis que modificó tu conducta? ¿Qué evento en tu vida generó una crisis que cambió tu manera de amar, tu manera de responder? Pero así como lo hemos escuchado el día de hoy, José decidió perdonar. Él perdonó a sus hermanos, él perdonó a sus padres, puso su vida en las manos de Dios y Dios lo bendijo. Así que hoy el Señor nos ha hablado.
Si hay algo que tienes que perdonar de tus padres, si hay algo que tienes que perdonar de tu pasado, si hay algo que tienes que reconocer de tu presente que fue un efecto del pasado, hoy el Señor te dice: rompe con ese patrón de conducta, rompe con esa manera de actuar, no cargues con ese dolor, no cargues con esa tristeza, porque Dios lo ha usado para bien, porque Dios ha visto a bien tu vida para traerte hasta este momento. Pero lo más tremendo es que Dios lo prepara, porque aún hay un futuro para ti, en donde Dios actuará de la manera en la que tal vez tú ni siquiera te imaginas. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.